Vamos a resolver un nuevo problema de corriente alterna. Acerca las herramientas y ponte cómodo. Vamos a resolver este circuito paralelo. Son dos ramas en paralelo. Tendremos que calcular las impedancias de cada rama las corrientes de cada rama, la corriente total, la potencia de cada rama, P y Q, P sub 2 y Q sub 2, la potencia aparente total, la potencia activa total y Q total, y podríamos calcular también todas las tensiones que hay en cada uno de los componentes. Vemos que la tensión del generador será la que vamos a tener aquí en extremos, entre este nudo y este. Y será la misma para la rama 1 y para la rama 2. Entonces, esa tensión que voy a tener ahí, V1 y V2, son iguales. Son igual a la V del generador y cada una de ellas será igual a la suma de las tensiones que hay en cada componente. O sea, que V1 igual a V2 e igual a la V del generador. Vamos a ponerlo de forma vectorial. Y además la V1 es igual a la V en la tensión que tenemos en la resistencia 1 más la tensión que tenemos en la bobina 1. Y a su vez la tensión en la rama 2 es igual a la tensión en la resistencia 2 más la tensión en la bobina 2. Esto se nos va a cumplir. Para resolver este circuito normalmente vamos a tener dos caminos. Un camino que es el cálculo de la impedancia total a través de las admitancias, admitancia 1 y admitancia 2. Y el otro camino es calcular cada una de las corrientes I1 e I2 a través de las impedancias Z1 y Z2, puesto que tienen las mismas tensiones que el generador V sub G. Vale, visto el enunciado del problema, el enunciado sería calcular pues las corrientes en un principio, pero también las potencias, todo esto que tenemos aquí. Pues una vez que sabemos qué es lo que hay que calcular, hay que optar o por un camino o por el otro. Camino A y camino B. El camino A través de las admitancias, pues un camino un poco tortuoso. Entonces vamos a continuar por el camino del cálculo de las corrientes I1 e I2. Vamos a empezar poniendo valores al circuito. El generador 230 voltios, 50 hercios, y las ramas, la 1, 75 ohmios la resistencia, y 63 milihenrios la autoinducción de la bobina. En la rama 2, 100 ohmios la resistencia 2 y 32 milihenrios la autoinducción de la bobina 2. Dicho esto, empezamos por calcular las impedancias. La Z1 la calcularemos con su parte inductiva y resistiva. La resistiva son los 75 ohmios y la inductiva XL1 omega por L1 2 πf por L1 314,16 por 63 milihenrios. 63 mili es 10 a la menos 3 henrios.
y eso da 19,79. Con lo cual la Z1 pues es 75 más J 19,79 ohmios, que pasado a forma polar son 77,56 y de ángulo 14,78 grados ohmios. Pues ya tenemos nuestra impedancia Z1. Hacemos lo mismo con la Z2, siguiendo el mismo esquema. La R2 son 100 ohmios y la X L2 omega por L2 314,16 por 32 por 10 a la menos 3 henrios. Y eso son 10,05 ohmios. La Z2, 100 más J, 10,05 ohmios, que en forma polar son 100,5 y de ángulo 5,73, un ángulo pequeñito. Ohmios. Ya tenemos las dos impedancias. Ahora ya directamente podemos pasar a calcular las corrientes. Y las corrientes serán la I1 de la rama 1, que pasa por R1 y por L1, será la V1, que es la V, es igual a la V, partido por la Z1. 230, ángulo 0, y la Z1, 77,56, y de ángulo 14,78 grados. Nos da una corriente de 2,96, ángulo menos 14,78 grados amperios. Como veis, la impedancia es positivo el ángulo, pero al estar en el denominador, al hacer el cociente te queda negativo, que es lo que nos da el carácter realmente inductivo del circuito. En este caso vamos a dibujar ya el esquema vectorial tensión-intensidad. Tenemos nuestra tensión 230 voltios a 0 grados y la corriente un ángulo de menos 14 grados, una corriente I1 de 2,96 amperios, que es carácter inductivo puesto que está en retraso. La I2 depende de la tensión 2, pero que es igual a la 1 y a la tensión del generador, partido por la Z2. Por tanto, 230, 0 grados, y dividido por 100,5 y de ángulo 5,73 grados. Esa corriente es de 2,288, vamos a poner un tercer decimal ahí, y de ángulo menos 5,73 grados. Vamos a poner esto que no nos moleste. Amperios. Y dibujando el esquema vectorial nuevamente de esta segunda rama, 230 voltios, 0 grados, nuestra misma referencia, la misma tensión, y la corriente pues es un pelín más pequeña que la otra, pero con un ángulo mucho más pequeño. ¿Vale? Esta sería la I2 de
2,288 amperios. Inductiva también, son dos ramas inductivas. Vale, aquí lo que vamos a calcular ahora son las tensiones de cada uno de los componentes del circuito, de la rama 1 y de la rama 2. Empezamos por la tensión en la resistencia, V en R1, y la vamos a calcular por la ley de Ohm aplicada en este concreto elemento. Tenemos su tensión, la corriente que pasa por ella y la impedancia del propio componente. Por tanto, I1 por la R1. Y la I1 la tenemos como 2,96 ángulo menos 14,78. Y por la R1, que son 75 ohmios, y de ángulo, al ser una resistencia pura, puesto que estamos cogiendo el elemento solamente el resistivo, tiene un ángulo de 0 grados. Eso, yendo a los componentes puros, pues vemos que es lo que hay que aplicar, los 0 grados. Y eso tiene una tensión resultante de 209,25 y de ángulo menos 14,78 grados voltios. Esa es la tensión en la resistencia 1. La tensión en la bobina 1, haciendo el mismo proceso, I sub 1, lo resolvemos igual por la X L1 igual a 2,96 ángulo menos 14,78. Y ahora la impedancia es la de la X L1, que la tenemos aquí arriba, y que son 19,79. 19,79. Y de ángulo, al ser una bobina pura, pues su ángulo es de más 90 grados. Y esa tensión es de 58,57 y de ángulo 75,22. 75,22 grados voltios. Esa es la tensión de la bobina. Calculamos también las tensiones en la resistencia de la rama 2. Vamos a ponerlo con otro color más oscuro. V en la R2 y su 2 por la R2. Aquí son 2,288 amperios. El ángulo es más pequeñito, que son menos 5,73 por la resistencia de la rama 2, que son 100 ohmios, y nuevamente resistivo puro 0 grados. Esos son 228,8 y de ángulo menos 5,73 grados voltios. La tensión en la bobina 2 y su 2 por reactancia inductiva 2. Igual a 2,288 ángulo menos 5,73 y por 10,05 ángulo 90 grados al ser inductivo puro. Eso nos da una tensión de 22,99 ángulo 84,27 grados voltios. Bueno, pues estas tensiones las podríamos llevar a un esquema vectorial de tensiones y sería pues los 230 voltios
del generador, y en la rama 1 tendríamos los 209,25 ángulo menos 14, esta sería la V1, voy a ponerlo aquí, y este sería la R1, y esta sería la V en la bobina 1. Los menos 14 grados. Si dibujamos, esto sería en la rama 1, Si dibujamos en la rama 2, pues serían los 230 voltios, a ver si me sale más recta, 230 voltios. La tensión de R2 es menor, 228, 228 con un ángulo más pequeño. Entonces sería un poco más pequeño por aquí. Esta sería la V su R2 y la V su L2 sería esta de aquí, VL2. Las corrientes irían en fase con las tensiones resistivas. Luego aquí tendrías la la I1 que hemos dibujado ahí arriba, esta, y aquí tendrías la I2, que es esta. Llegados hasta aquí, pasamos de hoja y continuamos con el cálculo de la corriente total. Ya que tenemos resueltas las dos ramas, vamos a calcular la intensidad total que sale del generador. La I total será la suma de la I1 de la rama 1 más la I de la rama 2. En esta ecuación lo que vamos a hacer es poner las corrientes que las tenemos calculadas de forma polar, 2,96 ángulo menos 14,78 más 2,288 y de ángulo menos 5,73. Para sumar estos dos números de forma polar, lo que hacemos es pasarlos a forma binómica. Y en forma binómica, 2,86 menos J 0,755 más 2,276 menos J 0,228. Sumamos por una parte las partes reales, que son esta y esta, y por otra las partes imaginarias, que son esta y esta. Y nos da 5,136 menos J 0,983 amperios. Esa corriente la pasamos también a forma polar y son 5,229 ángulo menos 10,83 grados amperios. Ya tenemos la corriente total. Esta, si la queremos dibujar, nuestra tensión del generador, V del generador, 230 voltios 0 grados, y la corriente 5,229 ángulo menos 10, la I total.
y este sería el esquema vectorial, como vemos, pues inductivo total. Vale. Podríamos calcular algo que no se nos pide, que es la impedancia total del circuito. Habíamos dicho al principio que había dos maneras de calcular todo esto, y una era por las admitancias. Para las admitancias, nosotros tendríamos que llegar a la corriente total a partir de la impedancia total. Claro, si nosotros ahora tenemos la corriente total y la tensión que nos da el generador, podemos calcular la impedancia total del circuito como la tensión del generador partido por la intensidad que nos da el generador. 230, 0 grados, y partido por esta corriente total que hemos calculado, 5,229, ángulo menos 10,83 grados. Y eso son 43,985 y de ángulo 10,83 grados ohmios. Pues vamos a terminar el problema con la última parte, que es la de las potencias. Entonces vamos a tratar de calcularlas también con números complejos a partir de las potencias aparentes. La potencia aparente de la rama 1 es su tensión por el conjugado de su corriente. La tensión 230, 0 grados, y la corriente 2,96, ángulo menos 14,78, pero al ser conjugado hay que poner más 14,78. Vale. Y eso son 680,8 y de ángulo 14 más 14,78 grados, que pasado a forma binómica son 658,27 más J 1173,6, y estos son voltioamperios. Bueno, pues es la potencia aparente, pues voltiamperios. Y si cogemos la parte real por una parte y la compleja por el otro, la imaginaria por otro, pues serán la potencia activa de la rama 1, 658,27 vatios, y la Q sub 1, 173,6 voltioamperios reactivos. La rama 2, S sub 2, la V, la misma tensión, sería la V2, aquí sería la V1, pero son iguales a la V. Y por la I sub 2 conjugada, que son 230, 0 grados, por 2,288 y de ángulo nuevamente el conjugado más, cambiado de signo, 5,73. Eso da 526,24 y de ángulo 5,73. Pasado también a forma binómica, 523,61 más J 52,54 VAs, que son potencia activa de la rama 2, 523,61 vatios, y
la Q sub 2, 52,54 voltiamperios reactivos. Podemos calcular la aparente total como V total, la V del generador, por la I total del generador conjugada, o bien hacer la suma de la P1 más la P2 más J, la Q1 más la Q2. De cualquiera de las dos maneras nos da el mismo resultado, 230, 0 grados, por la I total, que eran 5,229, de ángulo 10,83, positivo puesto que está conjugado ya, y eso son 1202,67 y de ángulo 10,83 grados, que pasado a forma binómica son 1181 más J, perdón, con 24, más J 225,97 VAs. Y esos son unos 1181,24 vatios y 225,97 voltiamperios reactivos totales. Esa sería la potencia de nuestro circuito. A mayores podemos calcular la corrección de factor de potencia. Claro, tendríamos que saber el coseno de phi que tenemos en nuestro circuito, y el coseno de phi lo calculamos como la P total partido por la S. Recordamos que la P, potencia activa, está en el eje horizontal, en el triángulo de potencias. Esta es la Q y esta es la S. Por tanto, de este ángulo, phi total, el coseno será P partido por S. Vale, cuando venimos aquí, pues sustituimos esos valores, 1181,24 partido por la S total, que son 1202,67. Y nos da un coseno de phi de 0,982. Un coseno de phi ya muy alto. Entonces lo que vamos a intentar es corregirlo pues a 1. Corregimos a 1 completamente. Pasamos a una nueva pantalla. Calcularíamos por una parte la capacidad del condensador y por otra pues la potencia reactiva de ese condensador a colocar en paralelo a la entrada de las dos ramas. Y la Q sub C la calcularemos como menos P por la tangente de phi menos tangente de phi prima, menos 1181,24, que multiplica a la tangente de 10,83 grados, que es el ángulo que nos da el phi total, menos la tangente del ángulo nuevo al que queremos corregir. Queremos corregir a 1, tenemos que corregir hasta dejarlo en 0 grados. Vale, todo eso da menos 229,18 voltiamperios reactivos. Lo he puesto negativo ya en toda la fórmula, puesto que es una potencia reactiva capacitiva. Y el condensador lo vamos a calcular como la Q sub C partido por omega V cuadrado, la tensión que alimenta el condensador,
La Q la ponemos como 229,18. No le vamos a poner el signo porque nos tiene que dar una capacidad. Y no hay capacidades negativas. Capacidad de un condensador, los faradios que sean. La omega 314,16 y la tensión 230 voltios al cuadrado. Eso me da un resultado de 1,379 por 10 a la menos 5 faradios. He pasado a microfaradios, pues son 13,79 microfaradios. Esa es la capacidad que debemos colocar. Vale, ¿y qué corriente circula por el condensador? ¿Qué corriente absorbe el condensador? Pues primeramente debemos calcular la reactancia del condensador para sacar su corriente. Y sería 1 partido por omega C, 1 partido por 314,16 y por 13,79 por 10 a la menos 6. 230,82 ohmios inductivos puros. Recordamos que en el circuito teníamos en el circuito las dos ramas y ahora lo que vamos a hacer es colocar aquí una nueva rama con ese condensador que hemos calculado, también alimentado a sus 230 voltios y que va a absorber una corriente I de condensador, que es la que estamos calculando. Esa I de condensador, aplicándole la ley de Ohm, será la tensión del condensador aplicada en el condensador partido por la reactancia del condensador. Vale. 230, 0 grados, y la reactancia del condensador 230,82 ángulo menos 90 grados. 0,996 ángulo 90 grados amperios. Esta es la intensidad que circularía por el condensador. Tenemos la potencia del condensador, la capacidad, la tensión a la que tiene que la tensión que tiene que soportar y la corriente que circula por él. Aquí hay una corriente a mayores que calcular, que es la corriente que sale del generador una vez que hemos corregido el factor de potencia. Esa corriente, que la voy a llamar I sub G, va a ser igual a la I vieja, a la I que había antes de corregir el factor de potencia, más la I que va al condensador. La I total antes de corregir eran 5,229 ángulo menos 10,83 grados. Y la I del condensador la ponemos aquí, más 0,996 ángulo 90 grados. Pasamos a forma binómica. 5,135 menos J 0,983 más J 0,996, que son prácticamente los 5,135 amperios reales. Estos prácticamente dan 0. Y esta sería la corriente una vez corregida. No nos daría prácticamente una mínima parte que procede de los errores cometidos en los decimales de 0,000
0,13 amperios inductivos. Por último, realizaremos el esquema de corrientes del circuito. Empezamos por dibujar la corriente total una vez corregido. Imaginemos que es esta la corriente I sub G, la que sale del generador. La corriente I sin corregir tiene una inclinación de menos 10 grados. Y la corriente I sub C, una vez corregido y que pasa por los condensadores, es esta. La corriente I sub 1 más la I sub 2 es la I. Entonces, partimos de aquí, llegamos hasta aquí. Esta es la I1 y la I sub 2 es esta. Con esto tendríamos el esquema de corrientes perfilado. Bueno, y aquí hemos terminado el problema por completo. Espero que hayáis estado entretenidos con el problema y que hayáis aprendido mucho.